Buenas tardes, señor arzobispo, señor nuncio, arzobispos, obispos, hermanas religiosas, sacerdotes y todo el público presente. Es un gran honor para mí participar en este simposio y es mayor por el desafío que se me presenta por la compleja pregunta que me plantearon. La pregunta, como saben, es si la del Ecuador es una historia de hermanos o de enemigos. No es una pregunta para historiadores. Lo que encierra la pregunta es más bien una indagación sobre el sentido de la historia. Es una pregunta para filósofos o teólogos, como muchos de los que están aquí presentes. Los historiadores profesionales vemos estas generalizaciones con cierta ironía, aunque tampoco soy de los que creen que se puede hacer historia pura. Como decía Raymond Aron, ya el establecer un orden de los hechos supone una interpretación. Entonces, reflexionemos sobre la pregunta. ¿Es una historia de hermanos o de enemigos? Y a poco que la consideremos, caemos en cuenta que es una pregunta capciosa, porque está diseñada para no tener una respuesta clara o definitiva. Es evidente que no podemos decir que la del Ecuador es una historia de hermanos, porque muchos de ustedes saltarán de sus asientos para decirme que no hemos sido ángeles e inundar la sala con ejemplos de explotación, la esclavitud, los trabajos serviles, el sistema cuasi feudal del Guasipungo, los periodos de violencia criminal como el que vivimos ahora mismo, todo lo cual demuestra que muchos ecuatorianos ayer y hoy no se comportan como hermanos de otros ecuatorianos. Pero asimismo es evidente que no podemos decir que la del Ecuador es una historia de enemigos, porque me podrán ustedes dar muchos ejemplos de la unión y el amor desplegado en muchas familias, de la solidaridad de los pobres entre sí, de la construcción de inspiradoras comunidades basadas en la fraternidad, de los actos de heroicidad de los misioneros y misioneras, de apóstoles consagrados o no. Además, en nuestra historia y en la de otras sociedades, hay hermanos que se vuelven enemigos, pero también, aunque es más raro, enemigos que se vuelven hermanos. En filosofía, las preguntas que no tienen una respuesta definitiva o que son extremadamente difíciles de responder, se conocen como preguntas filosóficas abiertas. Estas preguntas suelen abordar temas profundos y abstractos como la existencia, la verdad, la justicia, la naturaleza de la realidad. La pregunta que me planteó David, supongo que él es el que hizo, es de aquellas. Una pregunta abierta que invita a la reflexión y al debate. Para los cristianos, la historia es una preocupación importante en la medida en que la religión representa un intento de vincular a cada individuo con el problema total del destino humano. Y porque además tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento exponen un relato de la historia de la redención y transmiten a los hombres y a las mujeres un mensaje consistente en la narración y en exposición de los acontecimientos históricos en general. Y es más sorprendente descubrir que Jesús, como personaje histórico, lleva a la culminación esos desarrollos al comprender en sí toda la historia. Pero su vida, su doctrina y su personalidad constituyen el tema de un relato histórico entrelazado dentro de la historia del Imperio Romano. El cristianismo además es una religión histórica, tomando tal término en el sentido técnico, es decir, nos brinda doctrinas religiosas
que son al mismo tiempo acontecimientos e interpretaciones históricas. Nos pone frente a cuestiones relativas a la encarnación, a la crucifixión, a la resurrección, cuestiones que trascienden todo el aparato del historiador científico, pero que suponen que el cristianismo ha enraizado sus afirmaciones más características y más osadas en ese terreno tan común de la historia que constituye el campo de acción de los estudiosos, de los especialistas en historia. Volvamos ahora la mirada al Ecuador. Esta conjunción específica de naturaleza y sociedad, esta sociedad que se asentó en un espacio determinado del globo terrestre, un espacio subtropical en la línea ecuatorial, signado por la inmensa cordillera de los Andes que la atraviesa de norte a sur y genera 3 regiones distintas con clima, flora y fauna diferentes, lo que a su vez crea uno de los países más biodiversos de la Tierra. Si ustedes se dan cuenta, huele a humo. Los que no fuman, sabemos este rato que huele a humo. Pero no son los volcanes, por si acaso para los extranjeros, Padre Conrado, no son los volcanes. Hay unos incendios forestales de este momento en 2 parroquias cercanas, no tan cercanas, una queda a 30 kilómetros de Quito, Pifo, y otro en Nayón. Los bomberos ya están atendiendo esa emergencia y habrán notado que incluso está cayendo ceniza en Quito. Otras veces nos ha caído ceniza del volcán Pichincha, esta vez no, es los incendios forestales y esperemos que los bomberos concluyan ya su trabajo. En este medio natural hay presencia humana desde hace 10.000 años. Precisamente en el incendio de Pifo es donde aparecen los testimonios de esos primeros habitantes. Pero hace 5.000 años, primero en Amazonía y después en la costa, ya existieron comunidades que mantenían cultivos bajo riego, elaboraban piezas de cerámica, construían casas agrupadas en aldeas y lugares de culto. La cultura mayo-chinchipe en la Amazonía y la cultura valdivia en la península de Santa Elena. Fueron las culturas que por primera vez en la historia del hemisferio occidental domesticaron, cultivaron y consumieron cacao, tomate, maíz, yuca o ají, como lo ha comprobado la ciencia. ¿Cómo podían esos grupos humanos cultivar y construir sin actuar como comunidad? La cultura valdivia subsistió aproximadamente 1.500 años. Las sociedades se complejizaron, surgieron orfebres, comerciantes, guerreros, chamanes, gobernantes. Ya en una sociedad tan segmentada, la fraternidad no es tan fácil que reine. No les voy a resumir 10.000 años de historia. Sería exagerado, absurdo, me comería el tiempo. Pero quiero llegar al momento en que esas comunidades que vivían en paz, en unas confederaciones más o menos sueltas, fueron conquistadas hacia el 1400 por un imperio poderoso y organizado, el de los incas, y un siglo después, y aprovechando las divisiones fratricidas entre Huáscar y Atahualpa, por otro imperio, llegado de ultramar, el español. Fue un cataclismo que terminó con una civilización y trajo otra que se impuso por las armas de fuego, por su dominio del acero y por los gérmenes, que fueron más mortíferos que las propias guerras de conquista. A partir de ese cataclismo se empezó a construir una sociedad nueva en la que se sometió a los indígenas con sistemas de trabajo semiesclavo y además, como faltaba mano de obra en las tierras bajas, donde había desaparecido la población nativa por las enfermedades contagiosas, se importó esclavos del África. Otra historia paralela empezó a escribirse, la de la resistencia de esas comunidades sometidas.
El Imperio Español trajo sus instituciones jurídicas, su principal idioma y su religión. Y su religión era la de Cristo. Sus misioneros difundían la doctrina del Dios del amor, pero no podían sustraerse al sistema colonial. Si bien su objetivo principal era la evangelización, de hecho, desde el punto de vista español, la búsqueda de la extensión del catolicismo en todos los rincones del mundo fue el pilar central de la colonización. La influencia de la Iglesia se extendió por todos los ámbitos de la vida colonial, incluyendo la política, la economía y la sociedad. El legado de la Iglesia en América Latina es un tema de debate y controversia. La Iglesia ha sido acusada de contribuir a la explotación de los indígenas, de apoyar la opresión de los pueblos afrodescendientes y de promover la discriminación. Sin embargo, también ha sido un importante actor en la lucha por la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Y vendría aquí una narración de la colonia, pero tampoco puedo detenerme en ello, y luego la de la independencia. Quito, por cierto, fue la primera ciudad en mostrar su rebeldía y la que sufrió la mayor represión. Entre los rebeldes estuvieron importantes eclesiásticos, empezando por el obispo de Quito, José Cuero y Caicedo, quien firmaba sus escritos: obispo por la gracia de Dios y por voluntad del pueblo, presidente del Estado de Quito. Años de luchas culminaron en la libertad y la fundación de la República. En ella ya no había el rey ni sus representantes que mantuvieran el sistema colonial, pero las clases dirigentes, con el apoyo de la Iglesia, continuaron ejerciendo el poder sobre las castas subalternas, los mestizos, los negros y los indios. En los muros de Quito apareció una pintada muy decidora: último día del despotismo y primero de lo mismo. Pero la República fue construyendo poco a poco el país. Tuvimos guerras civiles, mucho menos numerosas y mucho menos sangrientas que las de nuestros vecinos de Colombia, de México, de Argentina. Pero los enfrentamientos entre liberales y conservadores a fines del siglo XIX y comienzos del XX fueron terribles, con altibajos, avances y retrocesos que también sería ilusorio tratar de resumir aquí. Hemos llegado al presente. La explotación de los indios, la esclavitud de los negros, la discriminación a la mujer, la violencia doméstica, la violencia política son consustanciales en historia. Pero no hay duda de que hay grandes avances. Lo he podido experimentar en mis largos años de vida. Cuando yo era niño todavía había el sistema de Guasipungo y el trato humillante a los indios. Yo mismo vi una madrugada que no me olvidaré nunca en mi vida, la flagelación con acial, es decir, con un mordiente látigo de cuero, a 3 peones en una hacienda en la que me hallaba de visita. En el Quito de mi infancia, prácticamente todo indio que se veía estaba descalzo y andrajoso. El propio país era pobre. La mayoría de las ciudades medianas y pequeñas no tenían agua, alcantarillado ni luz eléctrica. La reforma agraria fue clave y empezó la propia Iglesia con la parcelación de sus inmensas haciendas. La supresión del Guasipungo convirtió a los indios en personas dueños de sí mismos. La dirigencia indígena surgió de los catequistas y de las comunidades cristianas de base. Hoy el Ecuador tiene la más fuerte organización indígena de América Latina. Y los mejores ecuatorianos, aquellos que entendían que el poder político debe traducirse en obras, fueron canalizando el esfuerzo colectivo hacia mejoras constantes, administrando los recursos a veces abundantes, como cuando la era petrolera, y a veces, muchas veces, demasiadas veces, escasos. Entonces, ¿qué concluir sobre la pregunta de David?
que muchas veces nuestra historia fue la de enemigos, pero que también fue la historia de hermanos, en las familias donde se hacen sacrificios inmensos generación tras generación, y en la que sacerdotes, religiosas y religiosos, salvando algunos casos, han estado de verdad al servicio de los demás. También hubo y hay políticos, sindicalistas, periodistas, médicos, economistas, abogados, profesionales de todas las ramas que han actuado con altruismo, honestidad y sí, fraternidad. Mi visión de la historia no es catastrofista. Hago mías las palabras de San Juan XXIII en su discurso de apertura del Concilio Vaticano II, Gaudet Mater Ecclesia. Algunos no ven más que ruinas y calamidades. Acostumbran a decir que nuestra época es la peor de los últimos siglos. Es necesario que proclamemos bien alto nuestro rotundo desacuerdo con estos profetas de la desgracia. Y fue él, Juan XXIII, y el Concilio Vaticano II, donde resurgió el tema de la fraternidad como central al catolicismo. Al mismo tiempo que se abandonó esa mentalidad de estado de sitio, se propuso dejar de condenar a los hermanos separados, a los comunistas, a las ideologías del materialismo, del existencialismo. En definitiva, como dice David Chamorro aquí presente en su tesis doctoral, el anciano pontífice nos animó a elegir la medicina de la misericordia. Desde ese mensaje del Papa Bueno, pasando por la Gaudium et Spes, Medellín y Puebla, una parte de la Iglesia latinoamericana viene demostrando en su vida la opción preferencial por los pobres y la conciencia de que todos los hombres somos hermanos. Francisco eligió para este Congreso Eucarístico el tema fraternidad para sanar al mundo. Y es que ha sido este un tema de su pontificado. Fratelli Tutti, su encíclica del 2020, es un poderoso llamado a la fraternidad humana. En ella, el pontífice hizo una referencia muy poco usual en los documentos pontificios, y cito: a veces me asombra que con semejantes motivaciones a la Iglesia le haya llevado tanto tiempo condenar contundentemente la esclavitud y las diferentes formas de violencia. Hoy, con el desarrollo de la espiritualidad y la teología, no tenemos excusas. Tampoco las tenemos en el Ecuador para reconocer los males del pasado. Su llamado a la comunidad, a un mundo abierto, pero no monocromático, no homogéneo, el valor único del amor, a un mundo de prójimos y no de socios. Su aceptación del lema de la Revolución Francesa, criticado por la Iglesia durante 2 siglos, el de la libertad, igualdad y fraternidad, deben ser recogidos por nosotros. Si nos proponemos como sociedad, podremos en el futuro crear una historia del Ecuador más de hermanos que de enemigos, donde todos tengan derecho a vivir con dignidad y desarrollarse integralmente. Fratelli Tutti 107. Invirtiendo a favor de los frágiles, 108. De las personas con discapacidad y de los pobres, 109. Actuando con solidaridad, con sentido de comunidad, 116. Proponiendo de nuevo la función social de la propiedad, 120. Solo así, la identidad del pueblo ecuatoriano, esa identidad hecha de lazos sociales y culturales, 158, nos llevará a un proyecto común duradero de transformación y crecimiento, 159. Muchas gracias.